Pues estamos ya en la segunda parte, ¿no? Ahorita, pues, Mariana y yo, en lo que llegan los demás, hoy parece que vamos a hacer muy, aunque parece que vamos a hacer pocos, pues vamos a platicar de lo que llevamos del libro. Básicamente, pues terminamos toda la segunda parte del el primer libro, que es el problema de los tres cuerpos. ¿Y por qué digo primer libro? Porque no olvidemos que esto es una trilogía. Ujú. Entonces, eso me gustaría preguntarte, o sea, ¿cómo te ves dentro, cómo ves ya entendiendo cómo termina esta segunda parte, que sé que ya viste la película de The Wandering Earth o La Tierra Errante, ¿no? Errante. Que también es de Liu Cixin, y pues tiene que ver con cosas que pasan en este capítulo, ¿no? Bueno, o en esta última parte, nada más para, leímos los últimos tres capítulos, los demás pues siguen aquí en las sesiones que hemos hecho, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo proyectas esto que va a suceder? Que nos lo habló desde un principio, que es la idea del encuentro. O sea, creo que esto va a tener una idea muy importante. Y pues realmente el encuentro a gran escala que tenemos aquí en la Tierra a nivel de historia, pues fue el encuentro de el viejo mundo que fue Europa a lo que se llamó como el nuevo mundo, luego se llamó como América, ¿no? Ese encuentro, pues nosotros mismos somos creación de esa relación, ¿no? Ahora, ¿tú cómo te imaginas ahora el libro con esta relación de que vienen los trisolares o van a un lado, todavía no sabemos a dónde, con la idea de que todavía hay otros dos libros y uno de ellos se llama El Bosque Oscuro? Y quienes sepan un poco de las paradojas de Fermi ya sabrán de qué más o menos trata, que yo sí me imagino de qué más o menos debería tratar. Ok. No sabía cuándo acababa tu pregunta. Este, pues está interesante, ¿eh? No me lo había preguntado así, porque la verdad es que tampoco sé qué tanto vaya a querer leer los otros libros. O sea, creo que primero tengo que esperarme a ver cómo acaba este para ver qué tanto me pica o me interesa, etcétera. Pero está interesante la pregunta. O sea, tal vez. Es que creo que me doy las mismas respuestas de lo que creo que sucedería si llegaran extraterrestres aquí. O sea, de que podrían, estas típicas teorías, ¿no? Opciones, que es como o llegan y son hostiles y nos quieren matar a todos, o puede ser que sean muy parecidos a nosotros como en la forma en la que vemos los seres inteligentes y empieza como todo una sociedad intergaláctica bien cañona o en este libro, bueno, en esta obra, es que está, no sé qué esperarme porque, bueno, también tengo como referencia El fin de la infancia de... Es Arthur C. Clarke, creo. Iba a decir Philip K. Dick, pero creo que sí es de Arthur. Este, en donde, sin intentar hacer spoilers, lo más posible, es que son, es una es una historia que no te esperas, ¿no? O sea, que se podría decir que hacen lazos amigables. Y como que ahorita que me hiciste la pregunta, me lo despertó en Liu Xixin, pensando en que si ya tenemos como referencia estos últimos capítulos de los que ahorita vamos a hablar, en los que es una sociedad que está tratando de buscar una mejor vida, pues igual y viene con la disposición de hacer una mejor vida acá, ¿no? Y de decir a ver cómo nos ayudamos, tomando en cuenta que también Xixing ya nos habló un poco de los mensajes que se quieren mandar, al menos desde China, ¿no? Así como de desde unidos a la revolución hasta vamos a hacer un buen trato. O sea, más allá de volverlo como un imperio o lo que sea, sino más bien como que conocerse entre especies. Entonces, me gustaría pensar que no le atino tanto para poder sorprenderme, pero creo que me despierta esa idea de así de como tomando como referencia estos pequeños detalles o guiños que nos deja el autor, que tal vez y es como un entendimiento entre especies, o sea, entre, ya no sé si lo va a llevar tan político que yo creo que sí o político físico, matemático y como que nos va a explicar el entendimiento que se tiene con un extraterrestre desde sus entendimientos científicos, o de plano ya lo vuelve como algo súper de acción, que tengamos que lidiar con los extraterrestres y su llegada, ¿no? Que tal vez también es algo que no me imagino
decir todo el problemón que implica que lleguen extraterrestres, que tal vez ahí viene el nombre del bosque oscuro, ¿dices? Sí, Bosque Oscuro. Y tal vez llegan a un lugar y tiene que ver con el ecosistema del planeta o ahí se alojan o algo así. Pero creo que hasta donde vamos em, da para muchas ideas tomando en cuenta como la perspectiva que nos ha planteado hasta ahora, ¿no? Que a mí me encantaría que me sorprendiera y seguramente lo va a hacer. ¿Tú qué Ojalá, piensas? ojalá, ojalá. Pues tengo que decir que tengo que aceptar que yo entré con mucha motivación al libro, lo cual no, nunca, no he perdido esa motivación, pero sí me esperaba que fuese un poco más rudo. ¿Rudo en qué sentido? No sé, no sé cómo explicar rudo. Quizás un poco más dinámico, con muchas ideas, que nos iba a aventar un poco más como este, como, no sé si entre esta metáfora como una explosión de colores, así de, ¡fum! De golpe tenemos esta extraterrestre aquí, esta tecnología acá, cosas de ese estilo. Yo no sé por qué me lo imaginaba así, la verdad, no, o Yo sea, también. no sé por qué. Este, De hecho, perdón. sí, De hecho, yo me lo imaginaba que el encuentro extraterrestre iba a ser súper pronto. O sea, tal vez no en los dos. em, hola. Tal vez no en los dos primeros capítulos, pero sí pronto, ¿no? Más pronto de lo que está sucediendo ahorita, que ya estamos terminando la primera parte y todavía no. Solo tenemos como que algunos suspiros de vida extraterrestre. sí, completamente. Hola, Rose. Hola, Hola. hola, ¿cómo Por un momento estáis? estaba, bien, por un momento estaba, ¿quién es Ceci Campos? Sí, yo también y dije, solo sé que a la mamá de Rose le dicen Ceci, pero ¿a poco se apellida Campos? Y estaba así como, Yo me estaba sintiendo súper mal porque no la conozco, no puede ser que se me haya olvidado quién es. No, no, perdón, es solo la cuenta de Zoom se quedó con el nombre de la anterior usuaria. "Mm, Sí, sí, sí. Lo estoy intentando cambiar y siempre se me regresa. Y yo, ¡ah! Está ¡Déjame bien. salir! Pues parece que hoy vamos a ser muy pocos. Entonces, pues ya habían comenzado con Mariana pues a hablar generalidades, sobre todo ujú". pues de cómo vamos en el libro hasta la parte 2, ¿no? ¿Vas al corriente con nosotros? Ah, perfecto, perfecto. Pues entonces de eso vamos a platicar, de cómo vamos hasta la parte 2. Sobre todo ahorita hablamos de cómo nos imaginábamos el libro al principio. Le comentaba a Mariana que yo Ujú. cuando me imaginaba el libro del programa de los tres cuerpos, cabe decir que yo estoy metido en estos temas, ¿no? Entonces yo ya sabía que el libro existía, ya sabía de Liu Cixin, creo que ya había leído como un par de cuentos de Liu Cixin, que por ahí tiene una antología muy buena. Y o sea, ya sabía de qué iba, o sea, pero no sabía de qué iba el libro como tal, sabía que tenía que ver con el problema etcétera. Digo que yo me lo imaginaba un poco más, rudo, en el sentido de que nos iba a aventar como muchas más cosas. No significa que se haya quedado por detrás o que no me haya gustado o que no me haya gustado por motivación, sino que me gusta, de hecho creo que me gustó mucho más que se haya tomado cosas muy tranquilas, muy tranquilas, porque hubo un punto en el que yo me imaginaba el caos completo así en todo el mundo, ¿no? Mm. Y personas, pero como nos lo llevan así como más casi de la vida cotidiana, ¿no? Que es lo que encontramos acá. Y pues si quieren ya podemos empezar a hablar de cada capítulo, pero sí me gustaría preguntarle primero a Rose, ¿cómo vas? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo has sentido? ¿Cómo ves ahora cómo ha ido haciendo este progreso de presentarnos unos temas, presentarnos algunas cositas, un personaje aquí, para después ahorita ya ponernos directamente con lo que parece que va a ser el problema, entendiendo que ahora ya vamos a entrar a lo que es el tercer acto, ¿no? Ay, sí, pues yo no había leído mucha ciencia ficción, como muy, muy poquito, no sé si cuenta como 1984 y así. Sí, claro. Pero entonces estaba muy en blanco con respecto al tema, bueno, con muy poca info y definitivamente no es lo que esperaba, o sea, yo sí pensé que iba a ser más directo, justamente como de que aliens y cosas y muchas cosas sucediendo. Me sorprendió mucho la parte que es como más social, como cuando iniciamos con la Revolución China y así. Y también la parte que es muy como científica.
¿no? No, o sea, tiene sentido por ser ciencia ficción, pero creo que ahonda muchísimo en esos temas y sí me ha costado agarrar el hilo por momentos, no estoy segura de lo que está pasando y creo que justo por eso me gusta conectarme, porque como que digo, hay veces que no estoy entendiendo tanto y aquí ya agarro un poquito más la onda, pero lo estoy disfrutando mucho y también me gusta cómo fue hilando la historia, como de que primero contarnos el pasado y luego contarnos otra historia que no sabíamos cómo iban a coincidir y ya después irlo descubriendo. Primero nos presenta el juego de los tres cuerpos y ya ahora ya entraremos en ello, pero nos dice como de que, pues no es tan falso, ajá, no es un juego, ¿no? Que tenía sentido, era un poco de esperarse, pero ya está sobre la mesa. Entonces, lo he disfrutado mucho, me ha gustado mucho. Por momentos sí me pierdo, pero creo que en general voy bien y me va a gustar. Y fíjate que a mí me pasa lo mismo, o sea, hay muchas partes que digo, ¿qué? E incluso cuando regreso es como de, a ver, más lento, porque yo sí tuve como un, ¿cómo se dice? Como un hype con la ciencia ficción, de que sí tuve una época en donde lo único que leía era ciencia ficción, y eso me impactó mucho porque yo esperaba algo muy parecido en este libro, y que empezara con una revolución para mí fue como esto no es ciencia ficción, la ciencia ficción que yo conozco. Y también la que yo conozco o conocía era más incluso no tanto de que llegan extraterrestres y ataquen, o sea, algunas sí, pero era más como de cómo el humano intentaba, bueno, en esto sí se parece, ahora que lo pienso, cómo el humano intentaba como descubrir el espacio o lidiar con las nuevas tecnologías o intentar resolver preguntas que generaban otros descubrimientos, otras tecnologías, pero sobre todo era como que muy de tratar de resolver preguntas humanas y aquí creo que es, o sea, claro que intentan resolver preguntas humanas, pero pues como tú dices, abarca un buen de ciencia en la que ya no solo es como cuál es el sentido de la vida y cuándo acabará el mundo, sino que es como de hay más que solo el planeta Tierra, o sea, hay más de dónde alguien puede llegar y a dónde podemos ir. Y pues eso me voló la cabeza. Siendo fan de ciencia ficción antigua, me dan ganas de leer más ciencia ficción actual como esta. Sí, bueno, cabe decir que Mariana ya ha leído a Úrsula K. Le Guin, ha leído Los Desposeídos, donde trabajan directamente temas de revolucionarios, temas de índole, de diferente forma de administración, conflicta el socialismo con el capitalismo, etcétera, etcétera. Y también ya han leído de la misma Úrsula K. Le Guin un libro que les recomiendo mucho, que me parece muy amigable, que es La Rueda Celeste. Se lo van a leer rapidísimo, como en 2 semanas o menos, y habla justamente de un contacto con extraterrestres, ¿no? Que de hecho, en un punto ni siquiera te das cuenta, o sea, parece más fantasía que ciencia ficción, ese cuento, La Rueda Celeste, porque como que primero es el mundo real y, bueno, el mundo como lo conocemos, y de repente estás en un mundo que dices, ¿qué demonios? Y tal, y ya como que al pensar en la obra completa dices, no, pues sí es ciencia ficción, pero también hace como este juego entre fantasía y ciencia ficción que al final siempre nos estamos preguntando de las diferencias. Sí, sí, de acuerdo. Es una pregunta vital cuando a los interesados en el género, ¿no? Y en la clasificación literaria. Pues si gustan, vamos comenzando. Hay varias cuestiones que me gustaría comentar también sobre esto de Lucy Shin y sobre cómo va a plantear lo que queda del libro y no olvidar que todavía quedan otros 2 libros. Entonces, si le interesan o algo así, o sea, es toda una trilogía, pues podemos leerlos aquí, aunque no sea directamente por sesión, podemos, quedarnos para platicarlo un día en específico, o ya todo el libro o algo por el estilo, ¿no? Ahí veremos. Pero bueno. Vamos a trabajar en los últimos 3 capítulos de la parte 2 que ya vienen siendo lo que, si le asignamos esta idea de que son 3 actos y la parte 2 pues vamos a ir a lo que es el final del acto 2 donde se supone que tiene que ver ese cliffhanger que nos va a dejar lo siguiente para la emoción de la parte 3, ¿no? Entonces tenemos esta parte 2 en la que pues nos hemos ido develando lo que es este mundo, el cual nos pone Liu Cixin, tanto Rose como Mariana ya nos hablaron un poco de esto, de cómo nos pone, en qué situación.
Entonces, ya conocemos lo de los videojuegos, lo cual es muy importante, porque ahora nos damos cuenta que el videojuego es el medio de comunicación al menos uno de los medios de comunicación por el cual los trisolares se comunican con los terrestres, ¿no? Y que de alguna forma los trisolares generan como la plataforma en la cual se pueden comunicar. Y esto a mí me parece muy, muy importante. Yo que estoy muy metido en estos temas a mí me gusta mucho la ciencia ficción, me cuestiono mucho todas estas cosas. Yo soy de la idea de que la misma biología es difícil o sea, de que en la misma idea de pensar una biología fuera del planeta Tierra ya es algo muy complicado. Entonces, los temas que tienen que ver con una xenobiología, o sea, con una biología foránea, de fuera pues a mí me resultan muy interesantes. Entonces, el hecho de que Liu Cixin nos ponga cosas así como de que es que los trisolares no son humanos como tal, tienen algunas características, se han adaptado de alguna forma porque tienen los cuerpos de tipo espejo que pueden comunicar la luz y cosas de este estilo que a mí, la verdad, por decirlo poco, me excitan bastante, ¿no? Entonces, tengo muchas ganas de ver cómo va a evolucionar esto y lo estoy poniendo en alto para ver hasta dónde y para leer a Liu Cixin y pues algún día poder escribir, sobrepasarlo dialécticamente a él, ¿no? Pero bueno, tenemos el capítulo de El encuentro. Donde nos hemos quedado antes es que le dicen a Wang de que hay un evento donde se van a juntar los jugadores de tres cuerpos. Y al igual que Wang, pues yo he metido con lo de las convenciones de videojuegos, con la gente que se junta y llenan lugares llenos de gente que en broma huele mal, ¿no? Porque hacen esas bromas. Pero llega y es pues un café y se da cuenta que hay 7 personas, ¿no? 7 personas que se da cuenta, está la novelista, el que es el periodista, está el filósofo que es una eminencia, está el empresario del software, está un tipo que trabaja como de ingeniero eléctrico y se van juntando y se da cuenta Wang de que son los intelectuales, ¿no? Cada quien está en su rollo y Wang se va dando cuenta de que cada quien juega su propia partida. Esto es muy importante porque significa que el progreso va por cada persona. O sea, a cada persona le enseñan particularmente o personalmente el seguimiento histórico de los trisolares y lo que han tenido que hacer para salir de ahí, ¿no? Una forma de justificar que pueden llegar al planeta Tierra o algo así. Pero llega al encuentro y se da cuenta que quien los juntó es Pan Han. Si recuerdan quién es Pan Han era este científico que hacía ecología, que era muy bueno, que estaba en fronteras para la ciencia, que era amigo de Chen Hufei y que tanto Dang Shi como Wang sospechan que Pan Han es quien mató a Chen Hufei, ¿no? Entonces, Es el que propuso lo de la civilización adentro de la ciudad que se alimentara de los recursos de la misma ciudad, de los desperdicios de la misma ciudad. exacto, este cuate tiene otras ideas, o sea, vemos que está muy conectado, o sea, claramente nos da la idea, o al menos eso es lo que yo entendí, de que él está conectado con los trisolares, no conectado, me refiero comunicado de alguna forma, ¿no? Y entonces, pues el capítulo pasa muy rápido, son apenas 3 páginas de lo del encuentro, y se ve que lo rápido que querían es para saber quién está de acuerdo con su forma de pensar, con la forma de pensar que Pan Han quiere. Y aquí me gustaría abrir un espacio para la reflexión sobre este asunto, que es el asunto del encuentro. Este asunto del encuentro es sobre qué pasaría, sobre la pregunta de qué pasaría si nos encontramos de frente con otra civilización, con otro tipo de vida, o para hacerlo con el ejemplo que nosotros tenemos, del cual nosotros somos fruto, cuando se dio la conexión, cuando se dio el intrincado, la comunicación, la llegada entre los europeos y lo que después fueron los americanos, ¿no? Nos hacen la idea de los aztecas, de los españoles. Fíjense cómo cada quien pone un sesgo, o mejor dicho, pone una perspectiva hacia ellos, que si los aztecas eran los bárbaros caníbales que iban a amenazar con terror a toda América, o si los españoles fueron los ladrones bárbaros, etcétera. Entonces, un punto de conflicto entre la discusión. Entre esta discusión básicamente es para saber quién está de acuerdo en que los trisolares, o mejor dicho, quién está con la mente un poco abierta para que los trisolares vengan y quién de plano no. Entonces eliminan al del software, creo, y eliminan al de ingeniero eléctrico. Les dicen, bueno, ustedes ya no.
¿Por qué? Porque ellos no tienen la idea, ellos están básicamente en contra de que ellos se junten. Punto interesante, Wang menciona que él no es que esté de acuerdo como tal, sino que le pareció que lo correcto era tomar la postura del señor filósofo, que al final eso es lo que lo mantiene dentro para ser un camarada, ¿no? Entonces a mí me gustaría abrir esta idea. ¿Qué piensan de esto del encuentro? Si se dan cuenta, esto tiene matices muy fuertes hoy en día, porque se conecta con la idea, lo mismo de la conquista, de la explotación, las diferencias en tecnología de uno a otro, cómo se van a comunicar y también el abuso que uno puede tener sobre otro, pero también hoy tiene muchos matices con las ideas de la migración, por ejemplo. ¿Qué significa que vengan migrantes, que no permitamos que vengan migrantes? ¿Qué significa que les tengamos que dar que les tengamos que dar ciertas garantías, ciertas protecciones, cierto trabajo, que los tengamos que tratar de alguna forma, etcétera, 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 ¿no? Básicamente, ¿dónde empieza y dónde acaba el concepto de humanidad, ¿no? Es esta pregunta. Adelante, Rose. Sí, me gustó este capítulo, justo es conciso, pero creo que da mucho en qué pensar. Lo que yo pensé va como orientado a lo que dices de un proceso de selección, ¿no? Que creo que desde el mismo videojuego ya es un proceso de selección, porque como dicen, lo abandonan los que dicen, no, es muy complicado, no me gustó, no sé qué, lo abandonan y los únicos que son ya buenos, digamos, en el videojuego, por ponerle una palabra, son los que están ahí, que ya es un primer filtro, y de ahí pasa el segundo filtro, que es saber qué opinan, ¿no? Y hasta les dice así de que, oye, tú no has opinado, ¿tú qué opinas, no? Para ver quiénes sí se pueden quedar y quiénes no. Y me hizo pensar mucho todo ese encuentro en que parecía una secta, ¿no? Como que me dio mucho esta impresión de no era una reunión de, como dices, aficionados a los videojuegos como se ve normalmente, sino era así de que, súper secreto y de que, ok, ¿tú piensas distinto? No, vete, fuera de aquí, quedan eliminados y ya no les contamos nada, ¿no? Como que casi tienen que ser merecedores de saber el secreto, ¿no? Y igual algo sobre eso es que es como, checan qué tan aptos son para saberlo, pero en realidad los que están ahí no saben a lo que se están metiendo, ¿no? O sea, es como que, qué tan leal me eres, pero no te digo a qué estás siendo leal, ¿no? Entonces hay como mucho ahí bueno, sí, muy similar a un proceso de secta y sobre lo que dices de el otro y así como el extranjero, la migración y todo eso, pues no había ahondado tanto en eso, pero lo que me vino a la mente es pensar como en la otredad, ¿no? Y como sin una otredad no hay un nosotros, ¿no? Entonces siempre tiene que haber un otro para que pueda existir el quiénes somos, ¿no? Así como el otro son los ¿cómo se llamaban? Trisolaris. Trisolaris. Y gracias a eso, nosotros somos los humanos, ¿no? Y nos unimos en ello. Entonces creo que en sí la otredad sirve para eso, ¿no? Para delimitar esas fronteras entre tú y yo, pero sí, no sé a dónde voy con ello, pero es lo que me despertó. Que justo yo iba a responder con algo por ahí por donde vas, Rose, que bueno, para empezar todo este proceso de selección bien curioso, que la primera pregunta que les hace es como de, pues, ¿qué pensarían si van a llegar los trisolares y así, ¿no? Y que casi, creo que tres personas respondieron como, no, sí, que vengan, los humanos, ya estamos acabados, no podemos nada con nosotros, no sé qué. Y yo me quedé así como de, pero ni siquiera lo pensaron, ni siquiera lo discutieron, no, nada, ¿no? Y ya después entra el filósofo y empieza a hacer el cuestionamiento. Y justo antes de que sacara el tema como de los aztecas y los españoles y así, yo ya había pensado en eso, como de, no lo vi desde el lado de recibir a los inmigrantes, sino más bien desde este lado imperialista de, yo quiero intervenir, ¿sabes? O sea, ¿qué tanto vamos a permitir que alguien intervenga en nuestro país porque nosotros no podemos con nuestro país, ¿no? O sea, porque ¿qué es eso de poder y no poder con el país, ¿no? O sea, como recordar a las personas que aceptarían que México fuera parte de Estados Unidos, ¿no? O que Estados Unidos viniera y nos ayudara o así, y yo me quedé así como de, pero
es que no saben qué implica eso, porque también entra esto que mencionabas, Rose, de lo que nos define como la identidad, ¿no? Porque justo lo que me encantó fue que les llamara trisolares, porque ellos se identifican con su entorno, o sea, con que tienen tres soles, entonces se identifican como trisolares. Nosotros nos identificamos como terrestres porque estamos en la Tierra, ¿no? Entonces también esta, este tema tan complejo de permitiría que llegaran aquí extraterrestres y eso que más bien sería como, bueno, ¿y qué implicaría, no? Porque si ellos se identifican como trisolares, pero quieren una vida acá, ¿cómo terminarían identificándose al final? No podrían seguir siendo trisolares, o sea, tendrían que también cambiar su forma de verse para que nosotros, y nosotros también, porque estaríamos recibiendo a otro y nuestro entorno también cambiaría, no sería, no seguiría siendo lo mismo que antes, la Tierra, y lo relaciono igual como con los migrantes, como con el intervencionismo, en el sentido de permitir que alguien intervenga con el modus operandi de México, por decir un ejemplo, que implica, ¿no? Y lo de recibir inmigrantes y todo esto, pues creo que ahí también es una pregunta bien difícil, tomando en cuenta que la mayoría de los migrantes no vienen aquí porque quieren, o sea, hay migrantes que sí, pero creo que son escasos, o sea, creo que la mayoría de los que vienen es porque están buscando una mejor oportunidad y han decidido dejar su entorno, han decidido dejar su identidad, ¿no? Como los trisolares, que no vienen a la Tierra porque quieren explorar, vienen porque se van a morir, se va a morir su planeta, ¿no? Entonces también es como, como decía Rose, definir quiénes somos con base al otro, o sea, quién es México, por ejemplo cuando recibe a venezolanos o cuando recibe a, no sé, palestinos, ¿no? A quien sea, o sea, quiénes son quién? Y creo que son preguntas tan difíciles como una de ellas, plantearse lo que estaba planteando el filósofo de los aztecas y los españoles, que al final ya sabemos que la historia se escribe, la escribe quien, el vencedor, ¿no? Entonces también hay que revisar esas fuentes para contestar también esas preguntas. Justamente por eso mencionaba que es la pregunta por la humanidad. ¿En qué sentido la humanidad? En el sentido de que cuando hacemos esta idea de qué tan humano eres para recibir a los migrantes, qué grado de humanidad le vas a dar a esos migrantes. En el otro grado de humanidad, en distinción con lo que no es humanidad, que también es un ser sentiente, que de alguna forma serían los trisolares. O sea, las repercusiones son gigantes. O sea, se ha pensado, o sea, las relaciones biológicas, ¿qué tantas son, qué tan empalmadas están unas de otras? No olvidemos que estos procesos de contaminación, de entrada de nuevos microorganismos, por ejemplo, las enfermedades, los contagios, todo este tipo de situaciones. Cuando se dan estos contactos, eh, por eso nos hablaba en los capítulos anteriores, nos hablaba de la importancia que es que si va a haber un contacto extraterrestre, ¿quiénes en el planeta Tierra van a ser el grupo humano que va a tener la comunicación con ellos? Y por eso se peleaba, se cuestionaba mucho no puede ser que Estados Unidos llamando su sonda con, que era la Pioneer, los lugares en donde está el planeta Tierra, etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué? Porque si contactan con ellos, si contactan, van a contactar con ellos. Entonces, hay que estar preparados para que el grupo al que contactan seamos nosotros, en este caso los chinos, o decir que en la humanidad hay una pluralidad de opiniones, hay una pluralidad de voces, hay una pluralidad de fuerzas. Y todo eso pues agrega más complejidad, sin entender cómo son los trisolares, sin entender cuál es su tecnología. Cabe decir que si tienen una tecnología que puede viajar por el espacio es porque algo saben, ¿no? Y si hacen el videojuego de los tres cuerpos es por muchas razones, ¿no? Aquí me interesa ver cómo es que Liu Cixin nos va a narrar todo esto, ¿no? Sobre todo vamos a ver en qué punto de la novela nos va a poner, porque después vamos a volver a Costa Roja, ¿no? Que son estos flashbacks donde nos cuenta que pues, pasó antes, ¿no? Vamos a ver en qué punto, vamos a ver prácticamente en dónde están los trisolares. ¿Están por llegar? ¿Ya llegaron? ¿Están en otro lugar? Creo que esas son las preguntas más importantes y vamos a ver cómo los desenvuelve. Si ya nos logró explicar cómo por la fuerza gravitacional de tres soles se desgarra todo un planeta,
ya nos lo logró narrar. Vamos a ver cómo nos narra el colapso de estas dos formas de vida, ¿no? Adelante, Ana, te escuchamos. Espera, es que Ah, quería, bueno. quería comentar algo rápido para no perder el hilo de este tema. Este, que a mí también me vuela la cabeza esto de, ok, Estados Unidos ya mandó este mensaje y China quiere mandar otro y así, pero al final, o sea, ninguna de esas dos naciones va a representar lo que toda la humanidad representa, ¿no? Entonces también da, da como coraje e impotencia y mil emociones más el saber que es tan difícil que toda la humanidad se ponga de acuerdo para poder contactar con los extraterrestres y saber bien qué les vamos a decir, porque para empezar también es difícil identificarse a uno mismo, entonces luego identificar a toda una especie también debe estar bien cañón y me hace pensar en todas estas decisiones que vamos tomando en la cotidianidad de a quién recibimos en nuestra casa, de a quién dejamos hablar, a quién vamos a escuchar para que nos dé ideas, a quiénes vamos a silenciar, qué gobiernos vamos a permitir y cuáles no, porque si se va avanzando así y queremos llegar a esta unificación humana, tenemos que estar de acuerdo en algo, ¿no? Entonces, si decidimos tomar ciertas ideas, callar a otras y etcétera, es como decidir qué mensaje vamos a mandar, ¿no? Entonces también me hace pensar en todas esas decisiones que se pueden ver pequeñas, pero que al final lo podemos extrapolar a esta historia que es decidir quiénes son los humanos que nos representan, ¿no? O dejar, hacer lo posible por tener personas con las que nos identifiquemos que puedan mandar ese mensaje, ¿no? Que ya sé que es como súper difícil, súper complejo, pero, ajá, me hace pensar en todo lo que dejamos recibir y escuchar y etcétera, que creo que es importante también mencionar. Y listo, ya, Ana, adelante. Fíjense que cuando leí que decían, bueno, sí, que vengan los trisolares a ayudarnos, porque nosotros ya no podemos salvarnos a nosotros mismos. Me puso triste y pensar, pero por qué nos damos por vencidos? ¿Por qué pensamos que no, que la unidad, si todos nos uniéramos y mejoráramos nuestras formas de consumir para disminuir la contaminación ambiental, si pensáramos en la otredad, si fuésemos virtuosos, podríamos salvarnos a nosotros mismos? ¿Por qué nos damos por vencidos? ¿Por qué estamos pensando que los extraterrestres vendrán a salvarnos y no a exterminarnos? Luego, eso, pero eso lo veo con mucha gente. Por ejemplo, hago muchos exámenes de muchachos jovencitos que tienen obesidad mórbida, y así los percibo. Ellos me dicen, es que yo ya no puedo bajar de peso, yo ya voy a ser gordo por siempre, yo ya vivo así encerrado, ya no puedo caminar, y eso me da una tristeza terrible de pues ya no ver más allá, ya no querer hacer ningún esfuerzo, nada, ¿no? Eso pensaba, ¿no? También creo que si cuando se logre el contacto con los extraterrestres, pues debe haber un caos mundial, porque pues todos estaremos ansiosos de qué dicen, quiénes son, cómo son, qué información van a bajar a los que no tenemos la comunicación directa, ¿no? O sea, sería un caos mundial, ¿no? Que justo esa es otra de las diferencias que noto con la ciencia ficción de años atrás, con esta, que aquí están hablando ya de esto político, ¿no? Incluso se habló de la monopolización de los extraterrestres, cuando en otras historias es como que llegan y todos los humanos los conocen, o sea, que llegan en donde quieren y así. Aquí me parece muy interesante que Liu Cixin diga, no, es que los extraterrestres para llegar acá ya están en un nivel distinto porque ya van a recibir mensajes como de alguna entidad, ¿no? No es como que van a llegar y van a poner de que una nave en Playa del Carmen, una nave en tal lugar y ellos van a elegir con quién hablar. O sea, aquí Shishik nos está diciendo que
están buscando ciertos grupos con los que comunicarse. Eso me pareció muy Ujú, interesante, esa perspectiva que no sí. me la había planteado. O sea, yo de pensar en el extraterrestres hubiera pensado que llegan aquí y todo el mundo los conoce, ¿no? Pero bueno, esas son otras perspectivas. Y También, de lo que perdón, de lo que mencionabas de por qué dicen como, no, ya mejor me quedo así, ya para mi vida es así. Siento que es porque es mucho más fácil decir eso y decir, dime qué hacer y lo hago, a decir, quiero cambiar mi vida y hoy voy a salir de esta. O sea, creo que también la costumbre es como una raíz tienes que arrancar y para poder salir de eso, ¿no? O sea, como que es más fácil decir, ya, esta es mi vida y punto. pero yo pensaba, Mariana, ¿por qué no podemos confiar en nosotros, en nuestro poder de cambio, en nuestra unión? ¿Por qué tenemos que esperar a que vengan los extraterrestres a modificar, ayudarnos, a cambiar nuestra forma de vida, a, a vivir en un mundo mejor? Si aún estamos a tiempo, yo creo. Pero bueno, después, esos adjetivos que ponen los terrestres son una escoria, son unos gusanos, son así como, y dices, pues es que a lo mejor sí somos como una plaga que terminamos con toda forma de vida. O sea, no apreciamos nada. Damos por hecho que siempre estará, ¿no? Eso yo lo relaciono mucho con también lo que nos ha estado alimentando los medios de comunicación. O sea, no digo que el humano no haya hecho daño, ¿no? O que no haya hecho daño. Pero también como que me suena a que es esta propaganda que han difundido estos medios para decir el humano es una plaga, no hay escapatoria, hay que seguir viviendo así. ¿Por qué? Porque sigue perpetuando esta agenda de seguir produciendo lo que le conviene al capital, lo que es, pues ya no hay remedio, entonces sigue comprando. Lo que mejor te va a hacer sentir es comprar, ¿no? Ya no hay remedio cuando realmente ni siquiera, o sea, las personas que nos estamos preocupando por estos cambios no tienen el poder que tiene, no sé, Coca-Cola, Nestlé, etcétera, que son los que hacen los daños más grandes y que son las personas que, bueno, dije personas, pero son los entes, las monstruosidades, las compañías que son las plagas, o sea, que son las que realmente están acabando con el mundo, más allá de realmente el humano, porque el humano también, o sea, ¿por qué no nos hablan de todo lo maravilloso que ha hecho el humano? O sea, porque también hemos hecho cosas súper chidas, o sea, no es que Claro. seamos como toda una plaga, ¿no? Pero creo que ese mensaje que se escucha últimamente, o bueno, ya no sé si últimamente, antes lo escuchaba más, pero que el ser humano era una plaga o que ya no tenemos remedio, o sea, creo que va por la agenda de alguien y tenemos que empezar a cambiar ese mensaje también. Ok, no Esa, lo es- había visto de ese lado, fíjate. hay que pensar que todas estas ideas vienen de Europa y de Estados Unidos, que son civilizaciones que están cayendo. O sea, ellas ya no se ven con promesa, no tienen jóvenes, no tienen aspiraciones, ya solamente viven de su pasado y de ahí Se les vienen están todas estas acabando los situaciones. recursos. Recursos no tienen, entonces tienen que ir a invadir otros lugares, etcétera, 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 ¿no? Sobre todo Europa, pero todos tenemos una idea eurocentrista. Bueno, es lo que tratamos de pelear. Justamente es por eso la situación por la que recomendamos ciencia ficción de otros lugares. ¿Por qué? Porque la ciencia ficción te lleva a esos escenarios en los que te permite salir de la propaganda, te permite pensar otras formas de vivir, otras formas de organizarte, otras De otras formas de entender al organizarte, otro. de administrarte, de entender al otro, de reconocerte con el otro, de entender la naturaleza, de entender tu cultura. Son otras formas fuera de este sistema que nos subordina al mismo sistema. No significa que esté mal, pero sí significa que hay cosas que cambiar. Y es ahí donde la ciencia ficción nos abre para buscar esos horizontes. La buena ciencia ficción es la que hace eso. Una ciencia ficción que se proclama ser ciencia ficción y que no hace eso, no lo es. Y
Y es por eso que es muy importante que lo leamos de esta forma, que tratemos de ponernos en la posición del otro, ¿no? Fíjense cómo nos pusimos tanto en la posición que tuvimos que meternos en el videojuego, en el libro, en el videojuego, para poder estar desde su lado, los problemas que tienen esos seres, ¿no? Y cuando hablan esto de que no nos podemos, a mí me parece que no es el mensaje del libro, o sea, lo menciona Lucy Shin como de que hay unos personajes, por ejemplo, los que hacen medios de comunicación y la novelista, que ya de por sí son personas que por lo general están muy radicalizados. ¿Por qué? Porque son de medios de comunicación. O sea, entonces son un arma política. Y como son un arma política, eso es lo que menciona Mariana, responden a una agenda que nos quiere de alguna forma hacer pensar, nos quiere enemistar con los demás, divide y vencerás, que es lo que hacen los fascistas, ¿no? Entonces, esto es lo que me gusta mucho de Liu Cixin, que nos pone el nivel político de las situaciones. Por ejemplo, mencionabas, Mariana, que no es simplemente como en Arrival, ¿no? Que llegan las naves en diferentes ciudades del mundo y aunque sí hay todo un tratamiento de conexión política en el sentido de que se quieren comunicar y buscan aprender un lenguaje, etcétera, también lo hay, pero fíjense cómo estamos viendo estas cosas. En lugar de un Star Wars en el que llegan y se pelean y se matan y vámonos, ¿no? Como si eso fuese inteligente, cuando es lo más bárbaro. O sea, nada más los gringos lo que nos repiten es ese viejo oeste en el cual ellos son el mejor bandolero y pium, pium, pistolas y mato todo con explosiones, ¿no? Nos plantea otra forma de ver las cosas, ¿no? Más de negociación, vamos a llegar a un punto de acuerdo, a ver, terrestres, nosotros somos los trisolares, somos esto, ubíquenos como un sujeto histórico. ¿Cómo lo van a hacer cuando ustedes entran al videojuego? ¿Por qué? Pues si nos reconocen así, se van a dar cuenta de que somos como ustedes, de que tenemos una trascendencia histórica con nuestra cultura que está dada por muchas, muchas, muchas cosas. Y aún así, el videojuego servía como una plataforma para que el ser humano pueda entender a los trisolares. Nosotros no sabemos ni idea físicamente cómo son los trisolares. Recuerden que se pueden deshidratar, recuerden que pueden, que se han adaptado a la luz muy fuerte por los diferentes soles y la pueden reflejar y cosas de ese estilo. Entonces, va a estar muy interesante ver cómo se va a estar ese encuentro, porque una de las cosas es, cuando se dan estos booms, y también nos lo habían hablado en los capítulos pasados, estos booms de encontrar algo nuevo, va a llegar una nueva tecnología que va a dominar a los demás, y ahí es donde entran las condiciones de poder. Y nos hacen el ejemplo, por ejemplo, de la división del átomo de hidrógeno o de las bombas atómicas, ¿no? Antes eran las de uranio, todo este rollo. Pero bueno, avancemos en los capítulos para que podamos hablar de ellos. Bueno, la cosa es que está muy, muy, muy interesante esto. Nos damos cuenta de que ellos llegaron hasta la generación 192. Entonces, si entiendo bien o si entendieron algo diferente a mí, díganmelo, ¿no? O sea, de alguna forma los trisolares parece que vienen a la Tierra, es su 192ª generación, en donde han llegado a varios lugares y esto a lo largo de millones y millones de años, ¿no? Pero bueno, llegamos al siguiente capítulo, que es el capítulo referente a Tres cuerpos, Einstein, el monumento al péndulo y el gran desgarramiento. Yo cuando leí el título dije, ok, ya conozco lo del péndulo, conozco a Einstein, ¿cómo va a ser eso del gran desgarramiento, no? Entonces, pues, vais después del encuentro, Wang ya sabe más o menos cómo está el asunto, sabe que esta va a ser la última generación, porque sabe que la otra persona llegó a la 192. Y lo primero que ve, pues ya no ve él una pirámide, sino ve un cuartel general de la ONU, de las Naciones Unidas, y ve los deshidratorios, que son como espejos, ¿no? Que les llama flores de cristal en el desierto, ¿no? Y aparece una gigantesca luna, que esto es lo nuevo. Después vamos a entender que esto es por el gran desgarramiento. Pues resulta que ahora nos cuentan lo que pasó en la generación anterior, pero ya vista de una forma de vestigio histórico, o sea, como una leyenda, como un mito, ¿no? Como algo que sucedió. Pues resulta que, recordemos que en el anterior estaba Newton, y Newton, aunque hicieron con Newton y con era Maxwell, no me acuerdo si era Maxwell, no era Maxwell, no. Bueno, no importa. La cosa es que hicieron esta máquina, esta computadora, que es la de la formación de computadora de las personas, y llegaron a hacer un cálculo, y resulta que el cálculo estaba bien hecho, excepto que les resultó la anomalía justamente en el momento, y que por unas cosas de vectores de gravedad, que no vale la pena meterlos en tecnicismos, confundieron
una masa del Sol por las tres alineadas, lo que generó la sisigia trisolar, ¿no? Y que produjo el gran desgarramiento. Nos hablan de tres formas en las que se puede suceder el gran desgarramiento, pero en términos sencillos, simples, es la fuerza de la gravedad hizo que un cuarto o era la mitad, un cuarto de la planeta se convirtiera en una nueva luna. Y nos habla de los procesos que ha tenido, nos habla de los ríos de lava, de cómo se Eso formaron las... también es nuestra luna, ¿no? O sea, si tengo entendido, la luna era parte del planeta y se separó. Es una de las teorías, hay teorías. Una de las teorías más fuertes es eso, de que hubo una fuerte colisión y la luna es desprendimiento de la Tierra, ¿no? Es de, si les interesa esto, pónganse a leer la relación Tierra-Luna, pueden empezar en la Wikipedia y van a encontrar cosas sumamente interesantes y sumamente cosas muy extrañas matemáticamente hablando. O sea, de alguna forma nosotros vivimos como en una anomalía que nos da protección para que se dé la vida. Si se dan cuenta, Liu Cixin nos pone en la otra situación, en la que hay tres soles y la vida prácticamente es imposible, ¿no? Entonces, este, vemos esto del gran desgarramiento. En esta nueva generación, pues ellos básicamente hacen lo de el monumento al péndulo, que me gustó mucho la idea del péndulo, tengo que decirlo. Hacen el monumento, la idea del monumento al péndulo, pero le llaman una tumba de la esperanza. Y fíjense cómo hablamos de esto, ¿no? Que hablamos hace ratito sobre la esperanza, pero lo hablábamos con los terrestres. Pues resulta que los trisolares se olvidaron de eso. Se se perdieron esa idea y prácticamente tuvieron que hacer la tumba de la desesperanza, ¿no? Y ahí está Wang junto con Einstein, ven lo del péndulo, unas descripciones muy bonitas que dan unas imágenes muy interesantes, ¿no? Las ideas estas del péndulo, viendo que flota y como que es un golpe hacia el cielo, como que un enojo, una rabia que pronuncia, etcétera, etcétera. Nos habla un poco de la gravedad, etcétera, lo ¿Y cual qué me demonios parece con muy bueno. Einstein, que parece que está borracho? Pues es que ahí va lo de Einstein. Recuerden lo de Newton, ¿no? Llega Einstein y dice, a ver, sí, yo hice lo de la relatividad especial, mejoré las fórmulas de Newton y ahora sé por qué Newton estuvo mal. Pero resulta que aún así, aunque yo tenga aunque hicimos las ecuaciones, aún así seguimos sin poder resolver el problema. Y de ahí viene la desesperanza, porque se dan cuenta que el problema de los tres cuerpos es algo caótico. Y al ser algo caótico, no puede ser predecido, no puede ser predecible, perdón. Y en ese momento, ese es el dilema de los tres cuerpos, algo que no se resoluciona. ¿Cuál es la solución? Salir de ahí. Y eso es a donde nos va a llevar. Entonces, antes de que se me vaya algo, entendemos qué es la idea del gran desgarramiento. Imagínense eso, ¿no? Cómo nos lo cuenta, nos lo contó en el capítulo pasado. Tenemos lo de las estrellas fugaces congeladas, que sabemos que son los soles. Ahí conecta lo que nos dijo antes, lo cual me parece muy bello. Y no olvidemos que pasaron 90 millones de años, ¿sí? Para aquellos que crean que la civilización humana, o sea, va a haber un apocalipsis que nos va a destruir a todos y no vamos a... Recordemos que la biología juega a estas dimensiones de tiempo, ¿no? Y dicen algo muy interesante que son los signos de respiración. ¿No? Me imagino que en ese momento, pues tú estás muy metido en ciencia ficción y dices, ay, que los soles respiran, ¿no? Y tú dices, sí, dame, quiero más. Pero te dice que se refiere a la que se expanden y se contraen, pero a nivel de eones. Y esto se sabe. Entonces nos empiezan a contar una historia del sistema trisolar, de cómo había 12 planetas, que ellos les llaman sus planetas hermanos, y cómo debido a las diferentes circunstancias, los diferentes momentos de los juegos, de los tres soles, con sus modos de respiración, pues han ido extinguiendo planetas, lo cual también está muy interesante. Y saben que en 1000 años comenzará a expandirse de nuevo. Entonces, a mí me gustaría mencionar, fíjense cómo van conociendo muchas cosas de los soles. El mismo Copérnico, que es Wang, los ha estado acompañando durante siglos, dándoles ideas. Ellos han ido trabajando en la teoría sobre ello. Entonces, de entrada ya saben que son soles. Recuerden cómo sabían que eran antes estas cosas, ¿no? Que se expande, se contrae, pueden respirar, que tienen juegos, que tienen movimientos, saben que va a haber juegos. Y Wang, eso es algo muy importante, llega con el algoritmo que hizo en la Tierra. En y se los entrega. Y le dicen, mira, es un algoritmo evolutivo.
pero pues nosotros ya lo hicimos, ya nos dimos cuenta de que aún así es imposible. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues se da cuenta, sale que la única forma, lo único que tienen que hacer, lo único que pueden hacer es abandonar el sistema estelar trisolariano, ¿no? Y esto es muy importante, llegan hasta la generación 192 y esta generación es un hito. ¿Por qué? Porque ellos son los que demuestran que el problema de los tres cuerpos no se puede resolver. Eso también es muy importante en las matemáticas, saber que hay cosas que no te puedes responder, ¿no? Este, y pues ahí iríamos a el capítulo de los tres cuerpos de la expedición. Si gustan lo comento y ya comentamos en general de todo, ¿no? Solo quería decir que la parte de que no hay solución, o sea, que yo me dije, la respuesta del problema de los tres, o sea, sí hay respuesta, pero no hay solución, y la respuesta es que no hay solución. Me recordó a Asimov, que hablando de la entropía, que siempre se está haciendo la pregunta, ¿se puede revertir la entropía? ¿Se puede revertir la entropía? Y básicamente su respuesta es que no hay solución. O sea, no te lo dice tal cual así, pero me hizo recordar eso. Si quieren leer la de la última pregunta, es magnífica y esa fue la que me recordó. También de este capítulo me encantó la idea de un sol psicópata. O sea, yo así lo describí, de que estaba matando a todo lo vivo de ahí. Y yo dije, de aquí se puede sacar un cuento de fantasía bien chido de que el sol es un psicópata, porque aparte también hablan de que Dios es un jugador. Y dije, Dios, el sol y psicopatía. Sí, hay un libro de Ian Stewart que se los he recomendado, ahorita les paso la palabra muy rápido, que se llama, el programa no está en español, que se llama What Those Martians Look Alike, o sea, cómo se verían los marcianos, y se hace una pregunta sobre esto. Y entre ellos, ellos hacen una historia sobre seres vivientes, sobre seres vivos que viven en las, en estas capas solares. Entonces viven dentro de las estrellas solares y son seres vivos, ¿no? Adelante, Rose. Gracias, gracias. Solo también me hizo pensar mucho mencionaba mucho eso de que Dios nos abandonó, Dios es un jugador y así, y eso también me puso a pensar mucho y por momentos me planteé incluso será como que se refieren al juego de los tres cuerpos y que Dios es un jugador y que en realidad el jugador tiene el control, ¿no? Y así como que me planteé eso y se me hizo interesante y luego también me puse o sea, me di cuenta que es esta visión muy pesimista del progreso, ¿no? Que tienen, que es como que ya logramos tanto vimos cómo la civilización fue avanzando y siempre tenían este objetivo de resolver el problema, ¿no? Justo resolverlo y que lo vamos a lograr y nuestra civilización lo logrará, ¿no? Los reyes y todo. Y al final con todo ese progreso y todo lo que fueron aprendiendo, se dieron cuenta de que no había resolución y obviamente, o sea, tiene mucho sentido que estén tan tristes, ¿no? Y como tan su monumento a la desesperanza, como dices, ¿no? Porque no es a la esperanza. O bueno, es a la esperanza que ya murió, ¿no? Entonces tiene sentido. Y, y ahí me planteé que lo de que Dios es un jugador puede que vaya más hacia esta idea que dices, Luis, del caos, ¿no? De que si Dios solo, o sea, nada está como que se quitaron esa idea de que el universo tenía estructura y que por esa estructura y por ese orden podían entonces encontrar un patrón que les ayudara a resolver el problema, porque como Dios está jugando, solo está haciendo, ¿no? Está como aventándolo como sea y es un caos y pues el caos no hay forma de resolver ese caos. Y pues también se ve, o sea, tiene mucho espejismo con la humanidad porque justo ha sido esa la cuestión planteada de que, bueno, si ya valió cake todo acá en la Tierra, ¿a dónde nos vamos a ir, no? Como que ya se empieza a ver si se plantea este debate, ¿no? De que quizás mover a la humanidad a otro lado, ¿no? Y así. Entonces, pues, pues sí, no somos tan diferentes de los trisoles, siempre se me olvida el De nombre, solares. solares, de los trisolares. Y pues es también, por último ya, como esta creencia de que tenían tan fuerte y esta fe en resolver el problema, era casi como su religión, ¿no? Entonces también me regresó a esta necesidad de siempre creer en un poder superior, en que hay un motivo, en que hay algo más de lo que está acá, y ese era
su problema de tres cuerpos, ¿no? Era todo su mundo, toda su existencia dependía de eso. Entonces, debió ser un golpe duro darse cuenta. Sin Y, duda. bueno, y eso en el siguiente, es en el siguiente. Ok, no, sin duda, porque si algo hace Lucy Chin es ponernos en contraposición y nos damos cuenta que nosotros vivimos en una era estable, regular, periódica, que nos permite cierta sincronía, cierta monotonía, cierta cotidianidad, que nos permite calendarizar, planear, predecir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no significa de que en algún momento no vaya a suceder, ¿no? Ya hay protocolos en caso de asteroides o que vayan a colisionar. Entonces, esa es una idea de cómo ya nos preparamos para situaciones a esas escalas, ¿no? Me gustaría mencionar esto del dios jugador que mencionan, porque sí me parece muy importante. Al menos hay dos niveles en donde yo pondría la conversación. Uno es el hecho de que, como vemos a Einstein, pues Einstein tiene mucho que ver con esto. ¿Por qué? Porque él hizo famosa una frase que se le adjudican a él en la que se dice que Dios no juega a los dados, referente a Einstein diciendo de que Dios no pone una aleatoriedad como tal, o sea, que no hay una, sí, que no hay una aleatoriedad como tal. Y esto lo decía con referencia a la mecánica cuántica al ver lo que decían y tratar de ponerle una explicación a ello. Entonces de ahí sacan mucho esta idea del jugador, jugador de dados, Dios como jugador, Dios que tira los dados, etcétera, 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 ¿no? Y hay otro nivel que no olvidemos que cuando hablamos de videojuegos como el de tres cuerpos, no podemos nunca quitar la idea, y es lo que yo creo que tenemos que demandarle a los escritores y sí, a los escritores en este caso, no podemos quitar la idea de que el mundo de Wang no es una de las generaciones del videojuego. No creo que al final lo lleve por ahí, pero no podemos olvidar eso. ¿Por qué? Porque lo mencionaba en la sesión anterior. Una situación importante sobre la solución del problema de los tres cuerpos es el hecho de tener que replicar el problema, o sea, simular el problema. Cuando tú simulas el problema, vas a ver todas las variantes, por infinitas que sean, mientras tú tengas infinitas simulaciones, ¿sí? Yo creí que iba a ir por ahí, parece que no va a ir por ahí, parece que nada más eran como un proceso de adaptación, de Espera, pero entrenamiento. me perdí, perdón, escuché todo excepto lo que dijiste. No olvidemos que es de una generación, ¿algo? ¿De generaciones? ¿Dijiste algo así? ¿O no? No me acuerdo. Bueno, no importa. Sí, o sea, no olvidemos que el planeta Tierra, o sea, donde está Wang puede ser una de las simulaciones del videojuego que de alguna forma tratan de responder al problema de los tres cuerpos, ¿ya? O pertenecen a la línea donde se ubica la generación número 192. Vamos a ver qué tal, o sea, está la posibilidad, vamos a ver qué tal. Aquí yo estoy poniendo un poco más de mi cosecha, ¿no? Pero entra que esta idea del jugador, porque si hay un jugador que entra al videojuego y de alguna forma simula, entonces se puede meter mucho con esta idea de las simulaciones, que quién sabe si lo vaya a hacer, aunque, bueno, quién sabe. Este, pues bueno, apenas sale Wank del videojuego, estaba cansado de ese nivel, pero decide entrar de golpe. ¿Por qué? Porque no podía aguantar. ¿Qué va a pasar después, no? Y es ahí donde llega el capítulo de tres cuerpos llamado Expedición, que me pareció, pues ahora sí que viene a la imaginación de cada quien para poner ciertas escenas. Él, lo que recuerdo, nos describe que llega a un desierto negro, como que se parece a la primera vez que él entró al videojuego. Esto es muy importante por esto del eterno retorno, etcétera, etcétera. Pero bueno, y se da cuenta de que no es que sean piedras lo que ve, sino que son cabezas humanas. Cabezas humanas que están viendo hacia una única dirección. Y esta dirección, ¿a qué se refiere? Pues como yo entendí, hace un juego entre que se ven las estrellas que se están alejando y que también se ve toda la flota. Entonces se ve toda la flota de los trisolares que se están alejando y se puede ver la velocidad con la que se están alejando mediante ven cómo dejan las estrellas atrás, cómo dejan su luna y cómo dejan los tres soles. Entonces se inician a esta expedición que suena muy, muy bonito, ¿no? Pensemos en esta idea de los pueblos errantes, pensemos en esta idea del nómada, busquemos en esta idea del pueblo que sale de un lugar para buscar uno mejor. Podemos pensar, por ejemplo, en los israelitas,
o en los judíos, mejor dicho, que buscaban su pueblo. Podemos pensar en los mismos aztecas, que se dice que venían del norte de América, buscando lo que sabemos de el águila, devorando una serpiente. O sea, aludimos a ese tipo de mitos, ese tipo de mitos que alimentan a toda una civilización y le dicen, en 4 o 5 siglos vamos a llegar a otro planeta y en ese planeta vamos a estar bien, vamos a estar estables. Tenemos la esperanza puesta ahí. Nosotros quizás como de este lado de este lado del planeta Tierra no lo tenemos tan consciente, pero los chinos tienen una idea de un sujeto histórico de cerca de 5.000 años, tienen una idea colectiva muchísimo más amplia, tienen una idea de ellos ser un pequeño, un ladrillo que forma todo el muro. Y tienen mucho esta idea de a futuro, piensan en 4 o 5 generaciones más adelante, que es algo de lo que nosotros tenemos que aprender y que quizás vayamos a aprender en los trisolares, que es parte de lo que más me interesa, ver cómo Liu Cixin, un autor de ciencia ficción chino, ve al extraterrestre, ve al otro desde el otro, ¿no? Entonces, a mí, pues me parece muy, muy interesante. Lo que se ve es vemos a la flota interestelar trisolariana que va a 1/10 de la velocidad de la luz. Eso es muchísimo, pero aún así es insuficiente. Es suficiente para llegar en 4 a 5 generaciones, o sea, piensen en 500 años, para llegar, o más, para llegar a la siguiente estrella o al siguiente sistema estelar. Y dice Wang algo muy interesante. Dice, oye, pero van a viajar 4 años luz, ¿no? Que es más o menos, que es, le dicen, esa es justamente la distancia que nosotros tenemos del Sol a Sagitario A, que es la estrella más cercana. Sí es Sagitario A, no, ya me estoy confundiendo. No, es Próxima Centauri. Entonces, la distancia de esa estrella es de 4 años luz. Le dice, qué curioso que también es la mía. Y le dicen los trisolares. Bueno, ese es el promedio de prácticamente todas las estrellas de la Vía Láctea por esto y esto y esto y esto y esto. Entonces ya nos ponen en estas escalas galácticas que nos dan cierta perspectiva y que solamente podemos llegar a ellas en esas escalas cuando hablamos de ciencia ficción o cuando hablamos de estos niveles de ciencia, ¿no? Entonces, lo que se busca ahora es el encuentro de la organización terrícola trisolariana, ¿no? Y es ahí donde nos quedamos, es ahí donde termina la parte 2, es ahí donde vamos a entrar al tercer arco, ¿no? Al tercer, sí, al tercer arco, a ver qué tal, a ver qué sucede, cómo está esto de la organización. Y al menos para mí fue muy maravilloso, muy fantástico ver cómo nos narra, cómo están esas personas viendo, ¿no? Como de vuelta a la esperanza, ya saliendo de ahí, todo lo que tuvieron que pasar, todas las decisiones que tuvieron que hacer, y ahora la flota ya está en camino, ¿no? Lo cual está maravilloso. Cuéntenme, Yo solo iba a decir así, cuando le dicen como, es que a esa distancia se encuentran todas las estrellas. Yo sí de, ajá, sí, 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 te creo. Diciendo como, no, no tiene nada que ver con la Tierra. Este, pero también se me hizo, justo como dices, creo que ese capítulo fue como lleno de, o sea, abrió la puerta para una imaginación increíble. O sea, para empezar, me encanta cómo dice que era la tierra sembrada de gente. Yo dije como, wow, o sea, literal dejaron ahí sus semillas, o sea, literal, ¿no? Y también recuerdo que lo describía como un bosque de alegría, incluso algo que puede ser muy triste, o sea, que puede ser de que están viendo cómo su civilización se está yendo a buscar una mejor vida, pero aún así ellos no van a saber nada, ¿no? O sea, van a decir como, pues sí, adelante. Y ni siquiera saben si van a llegar, quiénes van a llegar, que también me hace pensar en que si van a ser tantas generaciones, o sea, todas tienen que estar entrenadas para saber, para que las últimas, las que lleguen sepan cómo vivir, o sea, a donde lleguen. O sea, sepan cómo tratar con posible vida inteligente a la que se encuentren, cómo hacer el aterrizaje, incluso, o sea, de todo, ¿no? Que me encantó lo que dijo Rose, que eh, su vida dependía de resolver el problema de los 3 cuerpos, ¿no? Y eso es literalmente dependía de eso, o sea, era... eh, Justo lo relaciono como con las condiciones materiales, o sea, literalmente dependían de resolverlo del problema porque afectaba
su condición material, afectaba su vida, o sea, afectaba a su planeta, que justo era lo que también comentaba hace rato, de que de esta identidad, ¿no? O sea, el ambiente les daba la identidad, no solo para llamarse trisolares, sino también para saber a qué se van a dedicar en toda su vida, lo cual también se me hacía bonito porque a pesar de que era horrible las etapas no estables, pues todos tenían como que este mismo fin, o sea, todos buscaban esta resolución, este poder entender lo que estaba sucediendo y vivir todos juntos, ¿no? Eso me parecía muy bonito. Em, y también lo que mencionabas, Ros, de que, que al no haber solución, pues obviamente va a haber una desesperanza horrible y lo relaciono justo con los supuestos slash aparentes suicidios de los científicos, que quién sabe, todavía no nos dicen exactamente por qué el suicidio, podemos intuirlo por varias cosas, pero también lo relaciono con esta desesperanza que tuvieron los trisolares, ¿no? O sea, como de, vamos a poner el péndulo, la tumba de la esperanza, y están todas estas cabezas literalmente diciendo adiós a la vida, y los científicos también, así como de no hay solución, pues también ya adiós a la vida, ¿no? Este, y, el tema de, ¿y la humanidad a dónde quiere ir, no? Porque también nos hemos cuestionado de, hay que dejar la Tierra y así. ¿Y quiénes son qué humanos van a salir de la Tierra? ¿Quién lo decide y a dónde van a ir y cómo va a ser todo eso? O sea, porque regresamos a lo mismo. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo para saber quién se queda acá y quién no? O sea, tomando en cuenta la referencia de esta obra, que al parecer tenían un entendimiento tácito, entendimiento empático, no sé, un entendimiento en general, de que ya sabían quiénes iban a quedar y se quedaron felices viendo a las estrellas. No podría decir lo mismo acá, o sea, todo el mundo diría, ¿y por qué ellos y por qué no yo? O ni siquiera entenderíamos, ¿no? Entonces también es como, de nuevo, buscar como definir qué es el humano, tal cual, pero complicado. Por eso mencionaba que Em, es la pregunta sobre la humanidad, o sea, ¿qué es la ajá, humanidad? sí. Y creo que ya, eso es lo que me despertaba por ahora. Que no deja de ser la pregunta de la distinción, justamente la distinción. Si ustedes se van a lógica o a filosofía analítica, se van a dar cuenta de que la distinción es uno de los principios fundamentales del ser, porque se distingue un ser de otro ser o un ser Ajá. del no ser y ya desde ahí se forma este grado de distinción. Ya este después tiene otros temas de distinción, hay otros temas de distinción más social que tienen que ver con muchas cosas. Pero sí. Y pues, Eh, quién sabe, no sé qué esperar a partir de estas partes. ¿Qué te Puede imaginas? volverse, puede tornarse algo loquísimo o puede seguir con un ritmo un poco tranquilo, quién sabe. ¿Crees que haya guerra? Es que no sé. Es que justo eso es lo que planteabas de a quiénes mandaríamos, pues a quiénes mandaron ellos también, ¿no? O sea, Ajá, qué trisolares son los que van en camino y también cierto. qué tanto se va a mantener. Se me hizo bien interesante esto que dices de transmitirlo a través de las generaciones, porque es como, pues puede que ya la última generación su planeta sea, o sea, ya no van a tener ni concepción real de cómo era, Ujú. ¿no? Va a ser voz tras voz tras voz contando la historia. Entonces, en realidad, no son definitivamente los mismos ni con las mismas ideologías que salieron. No sabemos ni quién salió, ni qué pensaban. Entonces, ¿quién va a llegar, no? Es como muy Sí, difícil. porque va a haber, iba a decir personas, va a haber trisolares que ni siquiera saben, ni siquiera conocen su planeta, que ni siquiera se pueden considerar trisolares porque no nacieron ahí. Ajá. Y justo lo que decías de su identidad que depende totalmente del planeta, desde su nombre hasta su propósito de vida. Entonces, ahora, ¿quiénes serán ahora? ¿No? Ya que ya no tienen eso. Cierto. Son como una especie distinta. ¿Y qué piensan de todas las demás especies que todavía no conocemos? ¿Cómo? Sí, De como, las otras Si hay especies del planeta. extraterrestres, o sea, si hay trisolares y hay terrestres, ¿qué pasa con todos Ah, los otros que
No, pues eso no me lo he preguntado porque dije, ¿a poco Liu Xixin va a tomar tantas especies? Está cañón. No, es que está muy interesante. Yo me imagino que va por ahí porque usa el término, creo que en el segundo o tercer libro usa el término bosque oscuro. El término bosque oscuro viene de lo que le dije de las paradoras de Fermix o de Fermi. Las pueden buscar por internet, en YouTube seguramente hay videos muy buenos. En términos sencillos, la paradoja de Fermi es, hubo un tipo que se llama Drake, de hecho trabajó con Carl Sagan y todo. Drake hizo una ecuación, sí canta y todo esto, salió con Josh, todo este rollo. Drake hizo una ecuación en la que se propuso saber cuánta vida inteligente había en la galaxia. Pues resulta que sus datos le salieron que había suficiente. O sea, había lo suficiente como para que, para que sea notoria. O sea, para que el ser humano la pueda ver. Eso es es una de las razones que dio la ecuación. Luego hay otras cosas que agregaron en la ecuación como de que no, es que si es vida inteligente, que hace esto y esto y esto, se reduce la probabilidad. Ajá. Pero está bien ambiguo, ¿no? Decir, ¿hay suficiente? Pues, Ahí voy con la paradoja. La paradoja de Fermix dice, a ver, si se supone que las ecuaciones nos dicen que debido a nuestros cálculos debería haber vida inteligente que haga cosas así, tal, 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 ¿dónde se supone que están? Y esa es la paradoja de Fermix. Una de las respuestas a la paradoja de Fermix es el bosque oscuro. Si no me equivoco bien, aquí mejor, mejor revisémoslo, mejor hagan una segunda revisión con lo que voy a decir. Si no me equivoco, el bosque oscuro, al ser una respuesta de esta paradoja, lo que dice el bosque oscuro es de que si hay un bosque, ¿a qué se refieren con el bosque? De que si hay muchísimas especies, pero todas están calladas, o que están en silencio, o que de alguna forma se están ocultando. Esa es una de las diferentes respuestas a la paradoja de Fermi. Por ejemplo, les voy a decir otra que leí hace ya unos 10 años en un artículo. Otra que decía, lo hacían sobre las necesidades de cómputo, como el mar profundo, exacto. Era las necesidades de cómputo. Un físico decía, a ver, seguramente hubo civilizaciones que se dieron cuenta que sus computadoras iban a trabajar muchísimo mejor cuando el universo o estuviese en un momento en donde el calor es menos a nivel general de todo el universo. Porque cuando hace más frío, pueden conducir mejor los mecanismos de computación. Entonces, una de las soluciones de esta paradoja es de que hay civilizaciones que de alguna forma hibernan hasta que el universo tenga las condiciones climáticas, si se puede decir climáticas, adecuadas para que esa civilización que estuvo hibernando prolifere. Fíjense cómo tiene mucha relación con esto de los deshidratados, ¿no? Y tiene mucho de esto. También no, pues nosotros estamos condenados porque no estamos calentando cada vez más el planeta. el planeta, pero no el universo. Tú misma dijiste que la entropía se está disipando. O sea, Y yo que odio el calor. no, peor todavía, ¿no? Ya a nivel de percepción, ¿no? Ya. Pero sí, esa es una. Yo les recomiendo que se avienten, pongan en YouTube paradojas de Fermix y les se van a aventar y lean un poquillo. O sea, no leer, los videos están muy buenos, muy bien hechos y O sea, van a. entonces tú te estás aventando la posibilidad de que no solo se vaya a tratar de los trisolares, sino que también vaya a haber más especies. Sí, Ah, sí. Y que tenga que ver mucho con la relación, con la pregunta sobre nosotros como seres humanos, cómo vamos a entablar la relación con otras especies. Básicamente, qué tipo de instituciones vamos a hacer para mantener la paz entre las diferentes especies. Ya estamos hablando de federaciones intergalácticas, interespecíficas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es donde entra Úrsula. Ahí es donde entra Úrsula, Stanislav Lem, Isaac Asimov sobre todo. O sea, lean La Fundación, les recomiendo que lean La Fundación. El primer libro de La Fundación se lo van a pasar, se lo van a leer en una semana, 2 semanas, porque es muy fácil de leer y la recomiendo mucho para que se adentren con Harry Seldon y la psicomatemática y ya no les digo más, pero y para que hagamos todo esto, ¿no? Pero bueno, ¿alguien quiere comentar algo más? Pues Bueno, por pues mi parte Luis, no. ¿por qué hablan como creo que al principio ya aquí empecé a leer algo de los adventistas? ¿Que no los adventistas es como un tipo de,
como de, ¿cómo se llama? De religión, pero protestante. No sé, ahí sí que no sé. O sea, sé que es un tipo, sé que es una rama de religión, sé que es una rama, si no me equivoco, viene del cristianismo, Pero ese es de los pero capítulos pasados, ¿no? De la sesión pasada. sí. Sí, pero ¿por qué hablan de eso? ¿De qué? ¿De los adventistas qué? ¿O qué tiene que ver o qué? A ver, déjame hago una revisión rápida sobre. Yo tampoco sé, pero yo lo vi más como que dice, como, que el autor diciéndonos también hay religión involucrada. O sea, porque tampoco ahondó mucho, entonces no sé qué tanta importancia darle, pero es buena pregunta. Pues miren, así Wikipedia dice rápido, la Iglesia Adventista del Séptimo Día es una denominación cristiana protestante, distinguida por su observancia del sábado como día de reposo, ya que se basa en el pasaje Ujú. bíblico, etc. En el último día de la creación, que afirma que el día de reposo es el día sábado, y confirmada por el recordatorio, etcétera. Y otras cosas es que al parecer ellos sí, ellos todavía confían en el regreso de Jesucristo o algo por el estilo. O Este, sea, ellos quieren alargar las horas laborales. Ajá, no sé, pero por ejemplo, creen, o sea, ven como autoridad suprema la Biblia, la deidad, la salvación por medio de la fe en Jesucristo. O sea, tiene esas ideas, pero la verdad es que no sé, no podría con esto relacionarlo al libro. Quizás por algún personaje en específico o algo así. Sí, cuando yo lo leí fue más Pero, como cuando está hablando del, como haciendo estos chistes o este guiño de las creencias, como cuando dice que el mundo le envía, el universo le envía una señal o le guiña los ojos o no sé. Lo vi como añadiendo un poco más, o sea, así como diciendo, hay gente que cree que estos extraterrestres que se aproximan es Jesucristo regresando, ¿sabes? O algo así, pero no sé tampoco exactamente qué. Solo recuerdo que cuando lo leí lo relacioné con eso. O igual y más adelante dice algo, igual y como dice Mariana, era algo solo no relevante. puede ser, vamos, ya veremos. Qué bueno que ponemos la observación en ello para que lo Ujú. veamos, ¿no? Vamos a ver qué tanto se mete en esto, en la pluralidad de diferentes grupos y su respuesta ante del contacto, ¿no? A ver qué tanto se mete en el contacto. De nuevo, si quieren leer más del contacto, pues hay muchos libros, películas, pueden ver The Arrival, yo les recomiendo mucho la película de Contact, es como del ochenta y tantos, sale esta actriz que siempre se me olvida, Jodie Foster, sale Jodie Foster, está muy buena Contact, yo se las recomiendo mucho. Arrival también, del director Denis Villeneuve, o Villeneuve. Y estaba pensando, en libros, estoy pensando en La Rueda Celeste. El fin de la infancia de Arthur C. Clarke, léanlo, léanlo, léanlo. Está corto, yo creo que les va a gustar. Creo que tampoco es algo que se lea en muchos lugares. Recomendado. Sí. Y les recomiendo, creo que está en Netflix, La Tierra Errante o The Wandering Earth, porque es una película que escribió Liu Cixin o que viene de un texto de Liu Cixin y tiene que ver con cómo el planeta Tierra decide irse del sistema solar. Está interesante. Y le hicieron en China, entonces está muy interesante. Pero bueno, si no hay más comentarios, disfruté mucho de la sesión. Muchas gracias por venir, por participar, por platicarnos. Y pues nada, buena noche y a seguir con la lectura. Muchas gracias, que descansen. Igualmente, gracias. Disfruten, buenas noches. Bueno, pues los quiero mucho. Hasta Nos Igual, vemos luego, Rose. bonita pronto. noche. Adiós, abrazos. Ya lo Bye.